Entonces, a hoy Dios nos va a bendecir. Hay muchas cosas bien preciosas que tenemos que estar mirando a hoy. Vamos a Efesios. Acuérdense que vamos a efesenciar en esta tarde. Continuamos con Efesios. eh, y el tema de hoy es nuestra esperanza y las riquezas de la gloria de su herencia. Amén. Nuestra esperanza y las riquezas de la gloria de su herencia. Vamos a nuestros versículos de esta tarde. Aunque vamos a leer 4 versículos, realmente el versículo que nos corresponde es el versículo 18. Si usted me está siguiendo en este estudio, se da cuenta que ya vamos a avanzar al versículo 18. Pero vamos a leer desde el versículo 15, perdón, para captarlo un poquito más. Amén. Versículo 15, 16, 17 y 18. Y luego oramos juntos al Señor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es nuestro versículo clave. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el estudio pasado, que fue el miércoles pasado, ¿verdad? Miramos cómo el apóstol Pablo ora por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y dice que en su oración él primeramente da gracias a Dios por el amor que hay en esta iglesia y por la fe que hay en estos hermanos. Amén. Pero también en su oración él ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dijimos que la sabiduría es una persona. Y estamos hablando de Cristo. Pablo lo declara en 1 Corintios 1:30, que Cristo se nos ha sido dado a nosotros como nuestra sabiduría. Entonces, Cristo es la sabiduría. Entonces, hablamos que recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios es entender que nosotros no conocemos nada. Nosotros pensamos que conocemos muchas cosas, y ese es el problema que hay entre muchos cristianos hoy en día. La mayoría, de acuerdo a la pureza de la palabra, según Apocalipsis capítulo 2, donde nos habla en la última iglesia, la iglesia de la Odisea, pues dicen que se cree muy rica, se cree que todo lo sabe, y esa iglesia nos representa a todos nosotros, la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia de la Odisea, la iglesia de las opiniones, la iglesia que se cree que todo lo sabe. Tú vas y les hablas la palabra, no, ya lo sabemos. O sea, que ahorita es difícil enseñar. Casi todos queremos enseñar porque casi creemos que todo lo sabemos. Entonces, pero delante de Dios dice que nosotros no sabemos nada. Que a la iglesia le dice, tú dices eso, tú dices que eres rica, pero yo te digo que tú eres una miserable, una pobre y ciega. Fíjate, le dice a la iglesia. Entonces, hermanos, realmente el único que es entendido y que es sabio entre nosotros se llama Jesucristo. Él es nuestra sabiduría. Entonces, recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación para no quebrarnos tanto la cabeza es sencillamente irnos a nuestro espíritu donde mora la sabiduría,
donde está Cristo como el Espíritu, la unción que dice la palabra que es la que sabe todas las cosas, es la que nos enseña, y que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, que la unción misma nos enseña. Entonces cuando estamos hablando la palabra, tú tienes al Espíritu, tú tienes a Cristo como tu sabiduría, el cual te va a ayudar a entender esta palabra. Amén, hermanos. Él dice, yo sé todas las cosas y yo te voy a enseñar qué es lo que te están hablando. Amén. Entonces es sencillamente tornarnos a nuestro espíritu y decirle, Señor, yo no entiendo, pero tú eres mi sabiduría, tú eres mi entendimiento, tú eres el que me iluminas. Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda entender tus escrituras, ilumina mi corazón para que yo pueda entrar en ese pleno disfrute, entenderte, conocerte y disfrutarte y experimentarte. Amén. Entonces, Dios, entonces se derrama, o sea, es decir, fluye desde nuestro espíritu, se pasa a nuestra alma, es decir, a nuestra mente y a nuestro corazón, y es cuando viene la sabiduría a nosotros, viene el entendimiento y viene la iluminación, y es cuando decimos, o decimos, wow, ahora sí lo entiendo, ahora sí lo capto, y es cuando nuestras vidas cambian. Es de la manera en que Dios nos captura y nosotros empezamos a caminar, a ser temerosos, pues a caminar de acuerdo a esa voluntad. Cuando no entendemos a Dios, cuando nos hablan y llega a nuestra mente nada más, pero de ahí no pasa, o nos entra por aquí, nos sale por acá, pues no hay un cambio de vida. Nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos siendo cristianos descuidados, porque solamente hemos conocido a Dios como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor, y hasta ahí, ¿verdad? Y por eso hay mucho estancamiento entre muchos cristianos. Y podemos mirar muchos movimientos, muchos hermanos activos, hermanos que no fallan a sus reuniones, hermanos que cantan, oran, diezman, pero cuando les habla del propósito de Dios no saben nada. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un montón de hermanos así cuando no se ha entendido? ¿Verdad? Entonces, que Dios nos ayude a ir prestando atención, porque esto es muy importante lo que estamos hablando, y vas a ver que ahora pueda que digas conmigo, wow, esto está bueno. Espero en el Señor que Dios te alumbre tu corazón para que te goces juntamente conmigo. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos. Abrimos todo nuestro ser, Señor, reconociendo que tú eres el único que nos puedes abrir el entendimiento para que entendamos tu escritura. Porque tú también puedes cerrar el entendimiento para que no te entendamos nada. Por eso aquí estamos con un corazón humilde, reconociendo nuestra gran necesidad. Y como lo hacían tus discípulos, tus apóstoles, cuando no entendían, ellos se acercaban a la sabiduría, se acercaban a ti y te decían, Señor, ¿qué quisiste decir? Señor, enséñanos. Queremos conocer lo que tú hablaste, queremos entender, y tú les enseñabas. Gracias, Padre, porque, Señor, nos estás abriendo el entendimiento, y oramos para que lo sigas abriendo, nos sigas iluminando y podamos entender tu palabra, podamos crecer en tu conocimiento, podamos conocer el propósito de nuestro llamado, Señor, podamos entender cuán hermosas son estas riquezas. Señor, muchas gracias porque una vez más nos vas a hablar. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén. Entonces dijimos que cuando hablamos que nosotros estamos siendo sabios, ¿verdad? O Dios nos está dando ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es cuando nuestra vida cambia, nuestra forma de vivir cambia. Y se acuerdan que miramos a Santiago, que Santiago, aunque no alcanzaba a ver mucho del Nuevo Testamento, alcanzó a ver poco, pero lo que sí alcanzó a ver es que la vida cristiana es práctica, ¿verdad? Es de experimentarlo, es de vivirlo. La vida cristiana es práctica, es de practicarlo, es de experimentarlo, es de estarlo viviendo. Por eso Santiago de una vez dice, ¿quién se cree sabio entre ustedes? ¿Quién se cree sabio entre nosotros? ¿Verdad? Y dice, bueno, si alguien dice que es sabio, entonces
muestre su sabiduría. Porque a veces nosotros decimos que somos sabios y demostramos todo lo contrario. Amén. Decimos que conocemos mucho a Dios, conocemos mucho esta palabra y nuestra vida dice otras cosas. Entonces Santiago es muy práctico, dijo, la sabiduría es una clase de vida. La sabiduría es una persona, la sabiduría es Cristo, muéstrame a Cristo. Entonces yo creo en eso. Como también dijo, ¿quién es de fe? Yo. Muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Yo quiero ver que tú eres de fe, porque la fe viva es una fe que está obrando. Pero si no hay obra, entonces es una fe muerta. Práctico, ¿verdad? Lo leímos en Santiago 3, versículo 13, 14 y 15. Si nos llevas allá, Berna. Estoy retrocediendo un poquito para meternos al versículo que nos corresponde, versículo 18. Amén. Santiago, Berna, capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ustedes ya saben quién es sabio y entendido entre vosotros, ¿verdad? Pero si decimos nosotros, pues nosotros, ¿verdad? Entonces dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que es terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría entonces que es de acá de abajo. Amén. Pero dice, porque hay mucha gente sabia, ¿sí o no? Aquí abajo, pero ignorantes con respecto a la obra de Dios, a las cosas de Dios, son ignorantes. Tenemos gente muy sabia, gente, usted conoce, ¿verdad? Los gobernantes, abogados, licenciados, maestros, gente de negocio, sabios, pero ignorantes con respecto a las cosas de Dios. Estamos hablando de la sabiduría de lo alto, estamos hablando de la sabiduría de Dios para entender las cosas de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice Santiago que ser sabios y entendidos es vivir a Cristo. Amén. Porque dice Santiago, si alguno dice que es sabio y entendido, pero vive amargado, vive criticando a los hermanos, vive peleando con los hermanos, entonces dice, ¿cuál sabio? Tu sabiduría es terrenal, animal y diabólico. Por no decir, ustedes son animales y diablos, o sea, no son hijos de Dios. Efesios 1:17, regresemos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría y la revelación mencionada aquí están bajo el contexto de los primeros 13 versículos, o más bien del 3 en adelante hasta el 13. Esos, siempre no olvidemos esos versículos. Si queremos entender lo que es la sabiduría y la revelación, siempre tenemos que irnos al contexto que están en los versículos del 3 al 13, en donde miramos todas las bendiciones del Padre, todas las bendiciones del Hijo, todas las bendiciones del Espíritu Santo. Si nosotros entendemos bien estas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo y las abrazamos, hermano, con todo nuestro corazón, seguro que vamos a ser cristianos sabios y entendidos. Amén. Si nosotros estamos mirando, poniendo atención a todas estas bendiciones, Dios te está abriendo el entendimiento y tú estás recibiendo revelación, sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Y no solo eso, sino que también
Dios te va a alumbrar el corazón, porque de acuerdo a lo que estamos estudiando, mire cómo surgen estas cosas. Primero viene la sabiduría, y luego viene la revelación, y luego viene la iluminación, para que tú puedas tener un cuadro bien amplio con respecto a la voluntad o al propósito eterno de Dios. Y entonces entendemos para qué somos llamados. Y entonces decimos, wow, esto está bueno. Y es cuando nuestra vida cambia. Pero si venimos aquí y no prestamos atención, no le pedimos al Señor que nos enseñe su palabra, ya se nos olvidaron las bendiciones, hermano. Entonces, ¿dónde va a venir la revelación? ¿Dónde va a venir la sabiduría, la revelación y la iluminación? Dios no solamente quiere revelarte, sino que, perdón, no quiere darte sabiduría. Dios quiere también correrte el velo. Y no solamente correr el velo, sino quiere encender la luz para que tú mires todas las cosas, cómo funcionan. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿cómo lo pondremos de la manera que tú lo puedas entender? Sabiduría, revelación y el alumbrar en el corazón. Por ejemplo, yo te puedo llevar a donde nosotros, te voy a hablar de mi trabajo, ¿verdad? A donde recogemos o colectamos la máquina donde reconecta todo el huevo. Yo te puedo meter al cuarto, ¿verdad? Y te puedo abrir la puerta y te digo, métete, pero está a oscuras. Y ahí está la maquinaria, ¿verdad? Entonces, pues tú no miras nada. Entonces, primeramente, porque esto trabaja junto, sabiduría, revelación y alumbramiento, ¿verdad? Entonces, primeramente, o puedes meterte al cuarto y puedes mirar la maquinaria, puedes entenderlo, ¿verdad? Tú lo puedes mirar una máquina que está ahí con bandas, unos aparatos, unas computadoras, las puedes mirar y las puedes conocer, pero todavía no tienes el entendimiento para qué son esas cosas. ¿Me explico? Entras ahí, ves todas las bandas, la máquina ahí, y miras todas las computadoras ahí, pero bueno, ya las miraste, ya las conociste, pero no sabes ni qué onda. Pero yo a medida que estamos ahí te voy explicando, ¿verdad? Para qué funciona, para qué es esto, para qué es esto otro. E incluso la echamos a andar y entonces vas entendiendo mejor hasta que tú puedes decir, bueno, pues ahora yo puedo hasta correr esta máquina. O sea, estamos hablando de ya meterte a la experiencia. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a Dios, Él nos puede revelar, perdón, nos puede dar el entendimiento. Él es la sabiduría y Él nos empieza a enseñar. Entonces podemos ser enseñados, pero sin que nos corra el velo. Por ejemplo, podemos estar estudiando la palabra aquí y tú puedes estar aprendiendo, pero nada más te llega hasta acá, aquí, y no entra a tu espíritu. ¿Sí me entiendes? Y se vuelve solo conocimiento. Entonces estamos bien ricos en conocimiento, pero no nos han corrido el velo para que miremos la realidad de las cosas. O sea, bien llenos de esta palabra roja y negra que está en nuestras manos, pero sin tocar el verdad, lo de adentro, el espíritu de esas palabras rojas y negras que están en tus manos. Y nos quedamos sin la vida. O sea, nos vamos con las puras plumas. Amén. Y aparte de eso, podemos tener nosotros sabiduría de conocer estas cosas, y aún Dios nos puede correr el velo y podemos decir, ya lo miré, pero no hay un alumbramiento en nuestros corazones para que en nuestros corazones haya ese deseo de hacerla parte nuestra, de experimentarla, ¿verdad? De llevarnos a decir, wow, esto yo lo entiendo,
¿verdad? Ahora lo puedo hacer mío. Como decir, ya entiendo cómo funciona esa máquina, ya entiendo para qué es, ahora yo échela a andar y yo la puedo trabajar. ¿Sí me entiende? Entonces, todas estas cosas son muy importantes para nosotros. El entenderlo, el llevarlo a la práctica, el abrazarlo, todo va junto. Que Dios ilumine nuestros corazones, hermano, para que nosotros, pues nuestros corazones estén deseosos de Dios. Amén. Fíjate que si nosotros, por eso te decía, no olvides las bendiciones de Dios. Estas bendiciones se me pegaron tanto a mí que por eso hasta las escribí y las acomodé en un canto y se las mandé. Tal vez parece que a algunos le mandé la segunda parte porque hice la segunda parte de las bendiciones de Dios. ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas de las bendiciones de Dios? Porque hay bendiciones del Padre, hay bendiciones del Hijo y hay bendiciones del Espíritu. ¿Te acuerdas de las bendiciones de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Para que le demos alabanza, dice, es para alabanza, ¿verdad? ¿Cuáles son las bendiciones del Padre? Pues todas, porque en Él es la fuente de todas nuestras bendiciones, ¿verdad? En Él le nació el darnos todas estas bendiciones, pero estas bendiciones nos llegaron a través de Cristo. Amén. Por eso estaba todo el plan perfecto en el Padre de hacernos llegar esas bendiciones. Entonces, acordémonos que dice que Dios es el que en la fuente de todas las bendiciones, pero el Hijo es el que ejecuta, el que cumple estas bendiciones. Amén. Por eso Pablo en su hablar siempre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está hablando del Dios creador, del Dios creador, ahí está hablando del Dios que se encarnó, está hablando del Dios que fue a la cruz, del Dios que nos redimió en Cristo y del Dios que nos engendró, ¿verdad? Y del Dios que nos llamó para su gloria. Cuando habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre, Dios tiene Padre. ¿Cómo la ves? Señor Jesucristo, o sea, Jesús Cristo, o sea, Jesús, hombre, Cristo, verdad, divino, o sea, nos hablan de Jesús en su encarnación, Cristo en su resurrección, para todo para su gloria. A veces oímos a los hermanos, es que Jesús y que Jesús. Una vez estaba con un hermano que oí que él dijo Jesús Cristo. Usted no diga Jesucristo, diga Jesús Cristo. Jesús Cristo, hermano, eso es lo correcto. Le digo, ¿y qué significa eso? Jesús Cristo, no, pues así, Jesús Cristo. ¿Qué significa? No, pues es que así se debe, que está mal escrito, Jesucristo pegado no va, Jesús Cristo. Otro fue más, dijo Jesús el Cristo se dice. ¿Y qué es eso? Jesús el Cristo. Pues ese es el ungido de Dios. Un poquito se acercó. Tenemos que entender cuando nos hablan de Jesús, nos hablan de su humanidad, su encarnación. Cuando nos hablan de Cristo, en su resurrección, Jesucristo, nos están juntando para darnos a entender que Dios se encarnó. Dios tuvo un vivir aquí humano, aquí en la tierra, pero fue a la cruz para redimirnos, para regenerarnos, pero también para llevarnos a la gloria. El propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. O sea, todo lo que Dios hizo es con el fin de tener su expresión. Entonces, si nosotros no perdemos de vista las bendiciones de Dios, se nos abre el entendimiento y Dios se ilumina tu corazón, y es cuando tu vida va a cambiar. Si no, hermano, va a venir Cristo y nos va a hallar todos descuidados. Porque realmente que Cristo está a las puertas. Vas a ver un cambio. Yo te lo tengo diciendo de hace algunos añitos para atrás, que esta situación no creas que se va a acomodar. Ahorita fíjate, muchos hermanos no miran que está el mundo entero en guerra. Está en guerra. Hasta México está en guerra, fíjate, y ni cuenta se dan muchos hermanos. Viven como sin nada.
como te dije la otra vez, no están con los cañones no, es una guerra comerciante, pero ahí vas a ver cómo se va a ir soltando a tal grado que aparezca uno a poner orden. Y tú ya sabes de lo que estamos hablando, agárrate, hermano. Cuando aparezca aquel cálmense y empiece a ordenar las cosas. Pues van a decir, pues pongámoslo a él, que dirija todo. Que sea un solo gobierno, ¿para qué andamos? Este ya se aventó. Entonces esto se está poniendo bueno, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar siempre confiando que Cristo prometió que Él viene y que todas estas cosas van a pasar. Y que, pues eso es solo el principio. Amén, hermanos. Entonces, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué tiene que Dios darnos sabiduría, revelación y alumbrar nuestro entendimiento? Fíjate, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de sus santos. Solo en este versículo hay dos puntos importantes. Amén, hermanos. Dos puntos importantes. Número uno, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que saber? Para que sepáis, número uno, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número dos, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? En el versículo 19 sigue otro punto, pero ¿para qué nos vamos a ir allá? Hay dos asuntos aquí que, bueno, al estarlos mirando, yo miro que esto es amplio y no voy a alcanzar a cubrirlos. En el tema están los dos puntos, ¿verdad? Nuestro tema de hoy, pero no los voy a alcanzar. Y si los trato de cubrir, voy a la carrera y tal vez ni me entiendan ni el primero. Entonces vamos a llevarla calmada. Vamos a ver el primer punto que está ahí, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Amén. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? Y luego, si Dios nos permite, el domingo en el siguiente servicio que nos toque estudiar Efesios, porque el domingo al parecer queremos tener un servicio por el Día de las Madres, ¿verdad? Entonces tal vez demos otro pensamiento en vez de seguir aquí. Pero bueno, vamos a tratar ahora entonces de cubrir cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, porque ya si se dan cuenta, el tiempo aquí corre tan rápido, más rápido que ahí uno está sentado, ¿verdad? A veces ahí se nos hace eterno, pero si estamos metidos en Dios, acuérdense que entramos, o sea, más bien nos salimos fuera del tiempo. Cuando tú te metes en la esfera espiritual, acuérdate que ahí no hay tiempo, ahí no hay cansancio, amén, ahí hay pura vida. Entonces, si nos metemos a la esfera espiritual, nosotros podemos disfrutar esta hora de enseñanza. Amén, hermanos. Entonces, la palabra esperanza en griego es el pis. El pis. Diga el pis. ¿Y qué significa el pis? Significa esperar con anhelo. Muchos hermanos, cuando hablan de la esperanza, le pegan diciendo que la esperanza significa esperar. Pero no solamente significa esperar, sino que la palabra esperanza en el original griego es el pis, y el pis significa esperar, pero con anhelo. Esperar con anhelo. Amén, hermanos. Entonces, tener esperanza es esperar en algo, pero estarlo esperando ¿cómo? Con anhelo. Entonces vas a entender que tú como hijo de Dios, tú como llamado de parte de Dios, como predestinado de parte de Dios, como redimido en el amado, como sellado y como
o sea, nos han sellado con el Espíritu y ese Espíritu viene a ser las arras, nos vamos a dar cuenta que entonces nosotros tenemos una esperanza, pero tenemos que saber que somos cristianos, que estamos esperando algo y lo estamos esperando ¿cómo? Con anhelo, o sea, lo estamos anhelando, eso que esperamos. Por eso dice que la palabra que si nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, tenemos que anhelarla. Y todos tenemos que decir, la iglesia tiene que decir, sí, amén, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. La iglesia te espera. Juan dice, tenemos que decir, amén, Señor Jesús, la iglesia te espera. Entonces, hermano, tiene que haber un anhelo en nosotros. Fíjate que yo al mirar cómo están las cosas en este mundo, uno sí, de repente te llegan las preocupaciones, pero de repente te llega la chispa de la palabra. Tu esperanza no está aquí, tu esperanza está arriba. Entonces yo le digo, Señor, gracias. Yo anhelo que tú vengas, anhelo que tú vengas. Romanos, miremos con la palabra que esperar es esperar pero con anhelo. Y Pablo lo mencionó en Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Dice, porque el ¿qué? Porque el anhelo ardiente, fíjate cómo tenemos que esperar en lo que esperamos. Fíjate cómo nuestra esperanza es que nosotros estamos esperando algo, pero lo estamos esperando ¿cómo? Con anhelo, anhelando lo que venga, anhelando lo que llegue a nosotros. Entonces dice que está hablando de la creación de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es? O sea, la esperanza de la creación, ¿verdad? Lo que la creación está esperando con mucho anhelo es el guardar la manifestación de los hijos gloriosos. O sea que ya lo hablamos en mensajes pasados, que la creación gime y ella nos echa porras al mirarnos y nos dice, vamos, si la escucháramos hablar, escucháramos que dijera, vamos cristianos, vamos, échenle ganas, porque ustedes son nuestra esperanza. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos esperando que Dios culmine su salvación, que llegue la glorificación, porque entonces nosotros también seremos libertadas de esta corrupción, ¿verdad? Vendrá un cielo nuevo, vendrá una tierra nueva. Entonces fíjate cómo, si es la creación que tiene esperanza, imagínate nosotros, los hijos de Dios, cómo es nuestra esperanza, cómo tenemos que esperar con anhelo en nuestros corazones. Amén. Romanos 8:24, ahí mismo, Berna, Romanos 8:24. Miremos que todos nosotros, pues, como hijos de Dios, tenemos esperanza, hermanos. Tú eres hijo de Dios, tú fuiste escogido, fuiste predestinado, fuiste redimido, te sellaron, te dieron las arras. Quiere decir que tú eres alguien que tiene esperanza, ¿verdad? Y tienes que esperar todo esto con mucho anhelo, porque en esperanza, fíjese, porque en esperanza fuimos salvos. Fíjate, tú fuiste salvo con esperanza. Por eso Pablo muchas de las veces dice, hey, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Cuando habla de cuando un ser querido se nos muere, ¿verdad? Hay cristianos que casi se mueren también junto con el muerto. Se nos fue y se deshacen. Dice, ¿qué pasó, Pablo? Pablo dice, ¿qué pasó? O sea, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Parece que aquí lo dice, ¿no, Berna? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo guardamos, si esperamos. Por eso esperanza significa esperar, pero no solamente esperar, sino esperar con... Grábatelo bien, hermano, grábatelo bien, sino esperarlo y anhelarlo. Yo anhelo lo que estoy esperando. Amén, hermanos. Entonces, Pablo dice que esta es una esperanza espiritual, una esperanza que no se ve porque no es de este mundo. Amén. Una esperanza que no se ve, porque si se ve, dice que esa no es esperanza. ¿Para qué esperarlo si ya lo estás viendo? Amén. Pero esto no se ve, pero nosotros por la fe sabemos que es real y verdadero y que un día va a venir a nuestras vidas. Esto es tener fe en eso. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza, la cual nos ha llamado Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque tal vez te estás emocionando y estamos hablando de esperarlo y anhelarlo, pero ¿qué es lo que vas a anhelar? ¿Qué es lo que vas a estar esperando con anhelo? ¿Cuál es tu esperanza, la cual Dios te llamó? Fíjate, Dios, las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no te olvide y tú lo captas. Te llamaron, te predestinaron, te redimieron en el amado, te sellaron y te dieron las arras. Te sellaron como diciendo: tú eres mi hijo, tú eres de los míos, te sello como mi propiedad, pero te doy este sello, también son las arras. O sea, de que aprendimos pues ahí que es el anticipo, ¿verdad? Es como una probadita de todas las bendiciones que hay en Cristo y que un día las vamos a tener totalmente, porque nos dieron herencia. Amén. Somos herederos de las riquezas de Dios. Amén. Pero todo esto de las bendiciones de Dios son para la gloria. Amén. Para la expresión. Acuérdate que el anhelo de Dios en su beneplácito, su buen placer, buen placer, ¿verdad? Buen placer. Dijimos que el buen placer consiste en que Dios quiere tener un pueblo, amén, y llenarlo con su vida para que sea su expresión. Entonces, hermano, estamos mirando pues que nuestra esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza a la que Dios nos ha llamado? Nuestra esperanza entonces es Cristo. La esperanza es Cristo. Lo que estamos esperando es Cristo y tenemos que esperar a Cristo con mucho anhelo en nuestros corazones. Amén. Tenemos que venir aquí, ¿cómo, hermano? ¿Cómo tenemos que venir aquí? Con mucho anhelo. Yo voy a la reunión porque Dios te está dando sabiduría, Dios te está corriendo el velo, te está dando revelación y Dios te está iluminando el corazón. Por eso, hermano, tú ya lo puedes mirar, lo puedes apreciar y entonces tú te abrazas de esas bendiciones de Dios y sabes para qué Dios te llamó, hermano. Y lo anhelas más, porque tienes esperanza. Amén. Entonces nuestra esperanza es Cristo. Nosotros esperamos en Cristo. Esperamos en Cristo, pero ¿de qué forma? Nosotros esperamos que Cristo se forme en nuestras vidas. Nosotros estamos esperando que Cristo también regrese por segunda vez. Amén. Y establezca su reino. Estamos esperando entonces manifestarnos con Cristo en su reino de 1000 años, hermanos. Esperamos nuestra redención. Esperamos que un día, hermano, nos den cuerpos gloriosos. Ya sea que estemos vivos o estemos muertos, seamos glorificados para estar con el Señor. Amén, hermanos. Todas estas cosas son espirituales y no se miran, pero son reales y verdaderas. Amén. Dios prometió, Cristo prometió que Él se iba a forjar en nosotros y lo va a cumplir, queramos o no queramos. Amén. Es como el dicho, o es por las buenas o es por las malas. No es que Dios sea malo,
es que nosotros no queremos entender. Entonces Dios nos tiene que agarrar a la fuerza y forjarse nosotros a la fuerza. Forjarse nosotros a la fuerza es de que nos tiene que meter a una disciplina para que nosotros abracemos a Cristo. Amén, hermanos. Pero si nosotros nos disponemos y entendemos a Dios, entendemos nuestro llamado, entendemos la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y nosotros abrazamos todas estas cosas con mucho anhelo, entonces, hermano, va a llegar a nuestras vidas. Estamos esperando esas cosas y van a llegar a nuestras vidas. Vamos a experimentar a Cristo formándose en nuestras vidas. Vamos a experimentar la manifestación de Cristo porque vamos a reinar con Cristo, ¿verdad? Y todo se va a ir dando porque lo estamos anhelando. Amén. Fíjate que dice Pablo que nosotros, antes de ser cristianos, fíjate bien para que tú aprecies esto, porque a veces nosotros los cristianos no apreciamos las bendiciones de Dios. Por eso Pablo primeramente nos mete a las bendiciones. Es más, capítulo 1 de Efesios es el resumen de todo lo que nos va a hablar en los demás capítulos, en toda esta carta de Efesios, para que entendamos que el propósito de Dios en Efesios es la iglesia que expresa a Dios, una iglesia llena de la vida de Dios, por la cual Dios se da a conocer. Si nos lleva a vernos al último versículo de Efesios para que mire cómo cierra el primer capítulo de Efesios, en el último versículo, para que vea lo que quiere hacer Dios, es mostrar toda esta sabiduría, mostrar a las potestades. Dios quiere exhibirse a través de su iglesia, Dios quiere expresarse a través de su iglesia. Amén. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia. Dios quiere que expresemos todas las riquezas, toda su plenitud. Amén. Pero vamos a llegar ahí después. Estamos en el versículo 18. Pero estamos hablando de que nosotros, antes de venir a Cristo, no teníamos esperanza. Nosotros, por la palabra, ya aprendimos que nosotros fuimos predestinados y que estábamos desde antes de la fundación del mundo, pero por algún tiempo vivimos sin este conocimiento. Por un tiempo nosotros vivimos sin esperanza y sin Dios. Si no teníamos a Dios, no teníamos esperanza. Por eso, si tú tienes a Dios, si tú eres hijo de Dios, tú tienes esperanza. Amén. Efesios capítulo 2 lo dice ahí en la misma carta, en el 2:12. Dice en el 2:12, en aquel tiempo, es decir, antes de ser cristianos, estabais sin Cristo. ¿Cómo está la gente allá afuera que no tiene a Dios, que no le ha dado su vida a Dios? Está sin Dios, está sin Cristo, está sin esperanza. Para ver si en esta tarde nosotros somos agradecidos. Espero en el Señor que Dios nos dé un destello, ¿verdad? Que Dios nos ilumine un poquito en nuestros corazones, hermano, y podamos apreciar las bendiciones. Pero dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, alejado de las promesas, de los pactos, sin Dios y sin esperanza, o sea, bien acabados. Para que veas cómo está la gente sin Cristo, porque a veces ellos como que si te quieren desanimar a ti. ¿A qué vas, hombre? Trabajaste duro. ¿A dónde vas? A la iglesia, acuéstate a dormir, descansa. Al mismo diablo te mete esas ideas a ti, tú crees, sí, ¿verdad? Estás cansadito, mijo, duérmete, descansa, hombre. ¿Para qué va? Y luego al miércoles y nadie va. Pues sí, le hacemos caso al diablo. Pero tú dices, no, yo soy un hijo de Dios y yo vivo en este mundo con esperanza. Mi esperanza no es de aquí de abajo, mi esperanza es de arriba. Vas a ver ahorita que cuando uno conoce esta esperanza, no importa lo que venga. Yo sé que hay momentos en los cuales no podemos venir, yo fallé, ¿verdad? Pero no nos dejamos engañar por cosas sencillas. Nosotros viene la prueba,
tiempos difíciles, pero sabemos que como tenemos una esperanza, nosotros en medio de esa lucha, de esas pruebas, seguimos hacia adelante porque vivimos con esperanza. Pero la gente allá afuera no. Pero sí tienen esperanza, pero su esperanza es terrenal. Su esperanza está en los hombres. Su esperanza está en los gobiernos, ¿sí o no? ¿Cómo está? Y a muchos cristianos, no solo a gente no cristiana, dicen, pues a ver si este que entró, pues nos ayuda, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. ¿Y cuál? Se les volteó. Ya todos los que votaron ya no quieren, no lo quieren. Muchos tienen su esperanza. Pero ¿qué pasa? Que cuando sus políticos les prometieron tantas cosas y ahora se las voltearon, se acabó la esperanza y viene ¿qué? El desánimo. Mucha gente tiene esperanza en sus trabajos, están esperanzados en sus trabajos, pero ¿qué pasa cuando se les termina el trabajo? Se les acabó su esperanza y viene el desánimo, viene la desesperación. Mucha gente aquí tiene esperanza, pero en las cosas de esta tierra, pero las cosas de esta tierra no son eternas. Pero nosotros tenemos esperanza de cosas que son eternas, cosas que nunca se van a acabar. No las podemos mirar, pero ellas van a llegar, ellas van a venir y estarán con nosotros para siempre, hermano. Eso a mí me motiva y te tiene que motivar a ti, porque nuestra esperanza no está aquí abajo, nuestra esperanza allá está arriba. Y las cosas de arriba, dice la palabra, que esas son eternas, que son eternas. Amén. Que no te quieren arreglar, que no te quieren dar. Si tú un día vas a estar por sobre todos ellos. Sí, que el presidente no, un día vas a estar sobre él. Un día vas a estar reinando sobre todas las naciones, juntamente con Cristo. Podremos ir y viajar y en un segundo, vete para México, allá vas a estar. Vente para acá, acá vamos a estar en gloria, imagínate, hermano, reinando con Cristo. Esto se va a acabar, hermano. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Fíjate que estaba yo leyendo un formato que decía ahí que cuando alguien pierde la esperanza, rápido se muere. Eso me llamó la atención. Le digo, Señor, ayúdame a siempre vivir con una esperanza viva. Ayúdame a anhelar siempre, a estar viviendo con ese anhelo de mi esperanza. Porque cuando se pierde la esperanza, te mueres. Y estaba leyendo ahí, por ejemplo, él ponía este ejemplo. Y él decía, pues, que casi el 60% que pierde su esperanza muere rápido. Y él decía, cuando un paciente, un enfermo, ya lleva tiempo, años enfermo, y mientras que el doctor no le diga que se acabó su esperanza, que todavía hay esperanza, él le sigue echando ganas. Pasa enfermedades, pero mientras que le dicen, pero podemos hacer esto, pero podemos quitarlo, pero hay tratamiento. El enfermo lucha por vivir, pero cuando el doctor le llama y le dice, ya no se puede hacer nada, se acabó la esperanza. Una semana se murió. Fíjate. Yo estaba meditando y digo, si es verdad, porque a toda la gente que de repente le dicen tienes cáncer y tienes un mes, no aguantan ni el mes, porque de una vez perdieron la esperanza de vivir y de una vez les ataca la enfermedad y se mueren. Decía este mismo que escribió eso, que el 60% de personas que pierden su esperanza, hablando terrenalmente, ellos se enferman. Y decía, yo puedo garantizarles que el 60% de personas enfermas son porque han perdido su esperanza en algo. Les viene la depresión,
les viene la enfermedad porque perdieron la esperanza, ya no tienen ganas de nada. Entonces, nosotros tenemos que entender que espiritualmente tenemos que tener cuidado con nuestra esperanza. Un cristiano que vive sin esperanza, que se le olvida pues a lo que fue llamado, que se le olvida que como cristiano tiene una esperanza viva, oh hermano, tiene problemas de decadencia espiritual. Muertes, entras en un desaliento, entras en un desánimo espiritual, pero cuando tú mantienes esta esperanza viva en ti, tú te mantienes vivo y activo. Y como sabes que tienes esperanza, no importa las tribulaciones que vengan, no importan los problemas que te vengan, tú sabes que tienes esta esperanza y sigues luchando por esa esperanza. O sea, esa esperanza nos mantiene fortalecidos, vivos, amén, activos. Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Romanos 5, versículo 1 al versículo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la ¿qué? Porque tú tienes esperanza. Tú sabemos que está poniéndose feo el mundo, pero el Señor, nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en el trabajo, nuestra esperanza no está en este mundo va de decadencia, este mundo no tiene esperanza, nuestra esperanza está allá arriba, está contigo. Y eso es lo que nos motiva a seguir luchándole en este mundo, en las tribulaciones, en lo que venga, porque somos gente de esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Estamos calmados, estamos esperando en algo. Pronto va a pasar esto. Amén. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y luego dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. La esperanza de arriba, la esperanza que nosotros tenemos, que es Cristo, no avergüenza. La esperanza de este mundo sí avergüenza. Es decir, mira, esta palabra vergüenza, en otras traducciones, dice que no te avergüenza. Que no te avergüenza. Perdón, que no te hace quedar mal. No te hace quedar mal. Cristo no te va a quedar mal. El gobierno te va a quedar mal. El patrón te va a quedar mal. Los hombres te van a quedar mal. Pero Dios dice, yo no te voy a quedar mal. Yo lo dije, yo lo prometí y yo lo voy a cumplir. Cristo es nuestra esperanza. Cristo no avergüenza. No nos va a dejar en vergüenza como no cumpliendo las cosas. Cristo va a cumplir las cosas. Él va a cumplir lo que dijo. Amén, hermanos. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no te va a dejar en mal. No te va a quedar mal. Y eso es lo que a uno le motiva, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Esperanza ese que estamos esperando algo con mucho anhelo. Entonces mi esperanza es de que Cristo se esté formando en mi vida y yo tengo que anhelarlo. Amén, hermanos. Porque fíjate, nosotros también esperamos con anhelo la segunda venida de Cristo. La mayoría de cristianos lo espera, pero ellos están esperando objetivamente a Cristo, en el aspecto objetivo. Cristo viene pronto y nos vamos con Él, y están todavía ahí cuando viene, cuando no viene, y están todas esas, ¿cómo se dice? Cuando están ahí peleando, debates, ¿verdad?
Pero pocos cristianos están viendo que si Cristo está viniendo primero dentro de nosotros. Nosotros ya hemos estudiado que Cristo viene en, con y por, ¿verdad? En, ¿verdad? Primeramente en nosotros. Tenemos que preocuparnos si Cristo está viniendo dentro de ti. Si Él ya vino a tu espíritu, pero tiene que venir a tu alma. Y luego tiene que venir a tu cuerpo. Por eso, primera a los Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz nos dice que hasta, ¿cómo dice? Que todo nuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos mirando, que estamos esperando que Cristo venga, esté creciendo en nosotros, de seguro que nos vamos con Él, de seguro que vamos a las bodas, de seguro que reinamos con Él. Pero si Cristo no está viniendo primeramente en nosotros, olvídate que nos vamos. O sea, sí nos vamos, pero a las tinieblas de afuera. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, dice que esta esperanza no avergüenza, no nos va a quedar mal. Otros dicen, no te va a defraudar. Cristo no te va a defraudar, hermano. El mundo nos defrauda. ¿Cómo están viviendo ahora los que votaron por, tú ya sabes? Estaba viendo yo que el 40 o el 50% está arrepentido. Pero al final todos nosotros sabemos que Dios así lo tenía ordenado, ¿no? Dios es el que pone y Dios es el que quita. Así es de que Dios solo sabe qué va a hacer con esta nación. Primera de Pedro, para ir cerrando, capítulo 1, versículo 3. Cuando yo leo a Pedro, ahora que estamos entendiendo a Pablo, miro que el apóstol Pedro aprendió mucho de Pablo. Y podemos mirar el mismo hablar. Mire cómo dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no hablan nada más por hablar. Pablo también decía lo mismo, ¿no? Lo leímos en los primeros versículos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está diciendo lo mismo, está hablando del Creador, está hablándonos de ese Dios creador, de ese Dios que se encarnó, de ese Dios que fue a la cruz, de ese Dios que nos redimió y de ese Dios glorioso. Amén. Ellos lo dicen todo en bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para una esperanza qué, hermano? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, esta esperanza se llama una esperanza viva, porque nos están hablando de una vida. Nos están hablando de una persona. Y esta vida y esta persona se llama Cristo. Por eso dice la palabra Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, esta esperanza es sumamente grande. Esta esperanza es sumamente grande. Número uno, nosotros nacimos con esperanza, dice aquí. Renacimos, porque volvimos a nacer, acuérdate. Volvimos a nacer en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, volviste a nacer. Pero ahora naciste con una esperanza. Nosotros cuando nacimos de nuestros padres terrenales, nacimos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero cuando venimos a Cristo volvimos a nacer, ¿verdad? Pero ahora dice que nacimos con una esperanza viva. Amén, hermanos, porque Cristo entró a nuestros corazones y Él es nuestra esperanza. Estamos esperando que Él crezca en nosotros hasta que lleguemos a expresarlo totalmente. Esa es gloria. Amén. Entonces, primeramente nacemos con esperanza. Segundo, hoy día estamos viviendo con esperanza. Amén. Hoy en día tenemos que anhelar que Cristo se esté formando en nuestros corazones. Tenemos que anhelar estar ganando más de Cristo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos,
cuando los enseñó a orar. Ustedes cuando oren, oren así: venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Allá hay una voluntad que ya no la enseñaron, pues se tiene que llevar a cabo aquí en la tierra. Entonces tenemos que orar: Señor, reina, reina en nuestras vidas, gobierna nuestras vidas. Señor, ven a nuestras vidas, crece en nuestras vidas, captura mi vida, cambia mi vida. Tenemos que estar orando, tenemos que estar anhelando, porque esa es nuestra esperanza es grandiosa. Nacimos con esperanza, vivimos con esperanza. Estamos ahorita viviendo con esta esperanza. Amén. Y también, hermanos, sabemos que en la siguiente era, en la era que viene, estamos en la era de la gracia, está cerrándose, y luego entramos a la otra era. Pues también en la otra era vivimos con esperanza, porque nuestra esperanza es también, ¿qué? Reinar con Cristo. Nuestra esperanza es manifestarnos con Cristo en su reino, y nosotros formar parte de su reino, reinar con Cristo. Y 4, tenemos también esperanza para la eternidad. Nuestra esperanza como hijos de Dios es de que todos los cristianos un día llegaremos a ser la nueva Jerusalén. Nuestra esperanza es que un día todos los cristianos, habidos y por haber, nos vamos a estar juntos en la nueva Jerusalén para expresar juntos la vida de Dios para siempre. La nueva Jerusalén será la esposa para la eternidad, una esposa gloriosa, una esposa llena de la vida de Dios, ¿verdad? Seremos uno con Dios. Habremos llegado a la salvación completa, ¿verdad? Y seremos la esposa gloriosa, una esposa llena de la vida de Dios, que estaremos expresando a Dios por toda una eternidad. Amén, hermanos. Entonces nosotros, nuestra esperanza es grandísima, hermano. Somos gente de esperanza. Tenemos que darle gracias a Dios. Ahora vamos a entender después que también dice en el versículo 18, en la parte segunda, ¿verdad? O en la parte B, dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Con esto te va a quedar aún todavía más confirmado. Ya aprendimos que nosotros, esta herencia que Dios nos ha dado es mutua, es mutua. Nosotros somos herederos de Dios. Dios nos ha dado todas sus riquezas para que las disfrutemos, pero al disfrutarlas, nosotros nos volvemos, ¿qué? Herencia para Dios. Dios no quiere heredar tu carne. Dios no quiere heredar nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Dios sembró algo en nosotros. Dios depositó un tesoro en nosotros, y ese es por el tesoro que Él viene. Amén. Esa es su herencia, es lo que Él anhela heredar de nosotros, su misma vida. Por eso no dice la palabra que Él mismo viene a tomarse a sí mismo. Más nos vale estar viviendo a Cristo, porque Él viene a tomarse a Cristo. O sea, tomar a su esposa que está viviendo su vida. Cristianos que están viviendo su vida, cristianos que no están viviendo su vida, que se olvidaron que tenían esperanza y que no esperaron con anhelo. Entonces se tienen que esperar un tiempecito más, 1000 años nada más, para que Cristo se forme en ellos. Y entonces pasan a ser la esposa para la eternidad. Al final, Dios cumple sus propósitos, pero algunos por la buena, algunos otros por la mala. ¿Cómo tú quieres? Echémosle ganas, dispongámonos al Señor. Amén, digámosle: Señor, aquí estamos. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Hemos cumplido con nuestra tarea, Señor, siempre con el deseo y el anhelo, no de impresionar, sino de bendecir a tus hijos, de que tus hijos crezcan en el conocimiento tuyo, de que tus hijos reciban revelación de parte de ti, sabiduría, revelación e iluminación en sus corazones, en sus pensamientos, para que podamos nosotros saber, entender cuál es nuestra esperanza.
a la cual hemos sido llamados. Y ahora entendemos que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, todas tus bendiciones que nos has dado, fuimos nosotros escogidos para esta esperanza. Nosotros fuimos predestinados, fuimos redimidos, nos sellaste y nos diste las arras para esta esperanza. Que un día lleguemos a expresar a ese Cristo maravilloso, Señor. Tu anhelo es tener una iglesia gloriosa, una iglesia llena con tu vida, una iglesia que exprese esta sabiduría, este conocimiento, Señor, esta maravillosa vida, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, Señor, estás iluminando los corazones y estás capturando nuestras vidas. Bendiga a mis hermanos, llévelos con bien a sus hogares, Señor, y cuídelos siempre, Padre, y que siempre vivamos con esta esperanza viva en nuestros corazones. Padre Celestial, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.